¿Quién define lo normal? ¿Qué es lo normal? La normalidad está ligada a la sociedad y definida por una generalidad enorme dentro de ella. Los humanos somos animales sociales y por esta razón nos importa ser normales, para poder adaptarnos y ser aceptados como parte de la sociedad. La palabra normal sugiere que hay una manera correcta e incorrecta de ser una persona, cuando no lo hay. La verdad es que existe todo un espectro de comportamientos humanos normales. Pero yo creo que la de normalidad es algo que lo defines tú mismo, misma o misme. Es bastante subjetivo dependiendo en la persona. Así que si no estás hiriendo a nadie o comparándote a la persona al lado tuyo o a una estadística, entonces eso es normal dentro de tu experiencia humana. Sin embargo, nuestras distintas culturas tratan de encajarnos dentro de una fantasía en la cual, para ser aceptados, tenemos que ser estéticamente placenteros o comunes y supuestamente higiénicos. Y cuando no logramos ese estándar de expectativas, nos sentimos desanimados, impacientes, frustrados y hasta asqueados con nosotros mismos y las personas que nos rodean. Y toda esta reflexión sobre la normalidad no es ajena a la sexualidad. Hace 1 año y medio abrí una página en Instagram llamada Corazón con Leche. A través de ella abordo temas de la sexualidad, abierta y honestamente. Y hoy día estoy parada aquí frente a todos ustedes a punto de hablarles sobre sexo, vaginas y masturbación. Yo estudié psicología y biología en los Estados Unidos y cuando llegué a Lima me di cuenta de que la mayoría de los prejuicios que me rodeaban eran dados a una falta de educación sexual básica y de perspectiva. Me di cuenta que las personas no hablan del sexo, pero ¿cómo quieren hablar del sexo? Lo que yo asumí que iba a ser un conocimiento básico sobre su anatomía o la sexualidad fue una gran sobreestimación de mi parte. A través de mi página tengo la oportunidad de que personas me cuenten historias, consulten dudas y hagan todas las preguntas que siempre han tenido, pero que nadie les ha podido o querido contestar. Vivimos en un momento en el cual, si las personas encuentran un medio que les permite admitir su fantasía más profunda o contar algo tan banal como la cantidad de gente con la que han tenido sexo, bajo su definición del sexo, lo hacen a través de una pantalla en mi página, lo cual es una muestra clara de que en nuestra sociedad hay una necesidad de hablar sobre estos temas de manera desprejuiciada, porque el sexo y la sexualidad son tan tabú que alguien que ofrece hablar sobre ellos de manera normal es muy refrescante. Hay tanto que explorar dentro del mundo de la sexualidad. Sin embargo, ¿saben cuál es la pregunta que más recibo? ¿Soy normal? ¿O alguna versión de ella? Lo cual me hizo reflexionar que cada persona es un mundo complejo, ya que la realidad humana es que hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir raros, ¿no? Aquí les hago una lista muy corta sobre las preguntas que más recibo con respecto a su normalidad. Si la cantidad de veces que alguien se masturba al mes, a la semana o al día es demasiado o muy poco. Sobre el hecho de que pueden tener un orgasmo cuando se masturban, pero no con sus parejas, y viceversa. Sobre el hecho de que no pueden tener un orgasmo, punto. Y ¿es normal que me exciten los pies? Si en este momento te estás haciendo alguna de estas preguntas o todas, felicidades, eres normal. Sin embargo, la mayoría de las veces que recibo esta pregunta ni siquiera viene en formato de pregunta y viene en conjunto con un nunca he oído o visto algo similar. Es como que invalidan su experiencia entera porque no la comparten con otra persona. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser esa la verdad si aquí nadie habla sobre el sexo? ¿Cómo sabes si tu mejor amiga no ha tenido una experiencia idéntica
o dentro de tus grupos amigos alguien ha vivido algo similar, si ni siquiera dentro de ese contexto se habla sobre la sexualidad de manera sincera y hasta entre mujeres nos reprimimos y nos juzgamos entre nosotras. Esto ocurre por varias razones. Para comenzar, nacemos en una sociedad que ha criado generación tras generación bajo un foco machista. Un círculo vicioso en el cual la mujer es vista como el sexo más débil, el sexo menos capaz, el sexo submiso, el sexo menos sexual, y no solamente por los hombres, sino también por las mujeres. Cuando somos niños y vamos formando nuestra sexualidad, empezamos a explorar y a descubrir nuestros genitales y su respuesta física placentera al estimularlos. A esta edad no es algo sexual, no es nada erótico. Es algo tan inocente como encontrarte los dedos de las manos y los pies y chupártelos. Un descubrimiento sensorial que nos relaja, no solo sexualmente, sino como persona. Nos restringe en parte de nuestra naturaleza humana y no se diferencia entre lo que está mal y condenable a lo que es íntimo y propio. Y no basta con esto, y cuando somos adolescentes, nuestro concepto de la normalidad va siendo influenciada por las cosas a las que somos expuestos, como a través de la televisión, redes sociales y la pornografía. En estos espacios no se presenta la sexualidad bajo un foco ni positivo ni realista, sino más bien se presentan imágenes sexualizadas en las cuales las mujeres son degradadas a objetos sexuales o simplemente estéticos, en vez de seres humanos y personas normales. En estos espacios, aunque se presenta la sexualidad como una ficción, muchas personas lo usan como educación sexual, ya que es el único referente que tienen a cómo hacer sexo, cuando esa no es su función principal. Cuando a lo único que somos expuestos son estas imágenes hipersexualizadas y no normalizamos lo que es realmente normal, estamos creando una idea tóxica de lo que es el cuerpo ideal, el deseo sexual ideal, el encuentro sexual ideal. Y esto se ve perpetuado cuando las mujeres mantenemos normas culturales y sociales sexistas. A este fenómeno se le llama misoginia interiorizada u hostilidad horizontal, como lo llamaban las feministas en los 70s. Y es el machismo que nos nace a tantas mujeres, así como memoria muscular. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo esperamos que los hombres nos paren de juzgar por la cantidad de parejas sexuales que tenemos o la manera en que nos vestimos, si hasta entre nosotras nos juzgamos, nos llamamos perra, puta, porque no nos cuadra el estilo de vida de la otra? Como consecuencia, las mujeres sentimos culpa. Entre mujeres nos mantenemos pequeñas y convencidas de que no somos seres sexuales y nos culpamos por sentir, perseguir o expresar nuestro placer. Las reglas de la sexualidad femenina están tan cargadas de estereotipos que debemos seguir que hasta entre nosotras nos reprimimos, nos cohibimos. Porque como el machismo es el status quo y de acuerdo al machismo las mujeres no somos inherentemente sexuales, ¿cuántas de nosotras estamos acostumbradas a escuchar el clásico «Ay no, las mujercitas no hablan sobre esas cosas»? Es algo que preferimos barrer bajo la alfombra y dejamos que se acumule la vergüenza, la culpa, los prejuicios, los mitos y se convierte en esta montaña de polvo que normaliza muchísimo de lo que no es normal y muy poco de lo que realmente es. Como desde cuando somos niñas hasta que fuimos adolescentes, éramos muy jóvenes para ser expuestas o aprender sobre estos temas, llegamos a un momento en nuestra vida en la cual tenemos que saber cómo cuidarnos de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Llegamos a un momento en el cual tenemos que saber pedir y dar consentimiento. Llegamos a un momento en el cual tenemos que saber comunicar lo que nos gusta y lo que necesitamos para tener una relación sexual placentera y no sabemos cómo hacerlo, ya que nunca lo hemos practicado. Y finalmente, descalificamos la diversidad.
Generamos prejuicios hacia personas que no comparten nuestro mismo estilo de vida, que tienen gustos distintos o de orientaciones sexuales distintas, identidades de género distintas. Y como no los reconocemos como el propio, entonces por ende tiene que ser raro o fuera de lo normal, cuando el objetivo de la sexualidad no es la normalidad, sino la diversidad. Les vengo a decir algo que tal vez nos permitirá liberarnos de todo esto. Y esto es que nuestra idea de la normalidad es un constructo social. ¿A qué me refiero con esto? No es algo que es una ocurrencia natural. No es algo biológico como nuestra necesidad de comer, ir al baño, tomar agua y tener sexo. Es algo que hemos inventado, algo que hemos creado. Pero esto que hemos creado tiene peso. Pero al reconocer que es algo que hemos creado, le podemos empezar a quitar ese peso y empezar a disfrutar de nuestra vida sexual. Podemos empezar a hacernos preguntas como: ¿qué narrativas sobre mi sexualidad me impiden a sentirme libre y disfrutarla? ¿De dónde y de quién las aprendí? ¿Las escogí yo? Por ejemplo, ¿alguien se ha cuestionado de dónde viene la idea de la virginidad? La virginidad se empezó a definir a través del himen intacto como una manera de garantizar que las mujeres solo tendrían los hijos de sus nuevos esposos en las épocas en las cuales la herencia del apellido, el estrato social, los terrenos era tan importante. Es decir, tu himen era proporcionalmente vinculado a tu valor como persona, cuando la verdad es que no hay una definición médica de la virginidad, porque todas las personas con vaginas nacemos con un himen distinto, muchos de ellos los cuales ya tienen perforaciones. Y yo sé, ya nos hemos alejado de esta idea de la virginidad, pero existe algo nuevo vinculado con que cuantas menos parejas sexuales hayas tenido, mejor. Un equilibrio muy delicado dentro del machismo en el cual la mujer debe tener suficiente experiencia sexual como para poder satisfacer sexualmente, pero no tanta como para ser considerada promiscua. Como: ya tuve sexo con 3 personas, no me gustaría tener sexo con más de 5 en mi vida, así que uno de los próximos 2 tendrá que ser el definitivo. Cualquier desviación de este punto dulce es considerado tabú, tanto la virginidad como el tener demasiadas parejas sexuales. No se limiten. Si quieren tener 1, 2, 5, 20, 100 parejas sexuales, háganlo por ustedes mismos, mismas y mismes, y no por lo que ¿qué pensarán de mí? Permitámonos explorar, descubrir y experimentar cosas nuevas. Al explorar nuestra propia sexualidad, nos empezamos a dar cuenta de lo diversos que somos y empezamos a darnos cuenta de que lo que es normal para mí probablemente no sea normal para ti ni para ti, y empezar a respetar ese hecho y ejercitar empatía. Y de esta forma podemos ir construyendo las reglas de nuestra propia sexualidad. Una donde tal vez no nos sintamos raras porque nuestra vagina huele a vagina, una donde no nos sintamos raras porque nos masturbamos 4 veces en un solo día, o una donde tal vez nuestra fantasía más rara ya no la veamos de esa manera porque entendemos que no somos la única persona en el mundo con ella. Para no dejarlos sin ninguna duda sobre lo diversos que somos, en el libro de Justin Lehmiller, donde estudió a 4.200 estadounidenses, encontró que las 5 fantasías sexuales más comunes eran el jugar con el poder y el control, como en el sadomasoquismo; actos sexuales tabú, como el voyeurismo, el querer ver a personas tener sexo en vida real; o el exhibicionismo, el querer tener sexo en lugares públicos. La cantidad de fetiches que existen, el cual el más común es el de los pies; las parejas no monógamas, como en el swinging o el poliamor; y el homoerotismo, el querer experimentar con personas del mismo género sin que necesariamente signifique que estás reevaluando tu orientación sexual. Ahora,
No les podría decir si estas son las mismas fantasías en nuestra cultura, ya que, como ya les comenté, aquí nadie habla del sexo. Para obtener el bienestar sexual, necesitamos explorarnos a nosotros mismos para saber cómo funcionan nuestros cuerpos y a raíz de eso normalizar nuestros gustos y dejar de juzgarlos de otros. Hemos normalizado un contexto sexual en el cual nos sentimos culpables sobre nuestra sexualidad, cuando la realidad es que la relación sexual más importante que vas a tener en tu vida es la que creas contigo misma, mismo y misme. Hay que convertir esta normalidad que hoy nos asfixia en una normalidad que se inspira en la diversidad. Gracias.